caminando con Jesús, cuando camina Jesús, recibimos bendición. Y ahora vamos a ver por qué recibimos bendición. Lea conmigo la palabra de Dios en Lucas 18:16. Ahí cuando tenga Lucas 18:16, diga un amén. Algo bien importante, que Jesús va caminando y encuentra a unos niños, porque celebramos el Día del Niño ayer y vamos siguiendo así que la secuencia de la celebración, y el día de hoy vamos a hablar de por qué celebramos el Día del Niño, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas 18:16, vamos a verlo desde el 15 y vamos a ver el 16 también. Dice así la palabra del Señor: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta oportunidad que nos da, Padre, de venir a su casa, bendito Dios, de venir a este lugar tan especial, Padre, que ha preparado, Señor bendito, para adorarle, para bendecirle, bendito Dios. En esta hora queremos adorar, exaltar el nombre suyo, Padre, porque usted es merecedor de alabanza, merecedor de gloria, merecedor de honra, Dios, y queremos exaltar en esta hora con su palabra, Dios, que nos alimente con ese alimento fresco, Dios, porque hemos alabado, bendecido su nombre en esta hora con las alabanzas. Ahora queremos exaltar su nombre con su palabra, Padre, que usted nos hable, Señor, esa palabra hermosa. Yo me quito de este lugar y le doy lugar al Espíritu Santo para que nos ministre esa palabra hermosa que tiene preparada para cada uno, Señor, y aquellos que al escuchar esta palabra sean bendecidos también por esa palabra hermosa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice aquí: traían a él los niños. En este caso, cuando usted ve el contexto de esto, Jesús iba pasando por ese lugar, y los padres llevaban a los niños para que Jesús los tocara. Los padres llevaban a esas criaturas para que Jesús tocase a esos niños y los bendijese. Pero los discípulos, ellos les impedían. Viendo los discípulos, los reprendieron. ¿A quién reprendieron? A los padres que arrimaban a los niños. Los discípulos tenían ese carácter, como es: no toquen al maestro, porque el maestro está ocupado. El maestro está haciendo su trabajo de predicar la palabra, de hablarle a la gente, de sanar a los enfermos, de bendecir a los demás, pero no estén, en este caso, cuando usted va a la cultura de los judíos, a la cultura de los israelitas, la mayoría de los rabinos no dice la palabra de Dios que los rabinos tuvieran gracia para arrimarse con los niños. ¿Sí me entiende? Por eso los discípulos actuaron de esa manera, porque no tenían esa costumbre de que los rabinos, los maestros que hablaban de la palabra de Dios, que hablaban de las cosas de Dios, o que enseñaban, que tenían discípulos, no se registra la Biblia, o tal vez sí registre en algunas partes, pero la cultura, en este caso, cuando vemos esta escena, tal parece que los discípulos de Jesús no tenían ese conocimiento. Tal vez sí lo había, ¿verdad? Si usted escudriña la palabra de Dios, tal vez usted encuentre algunos rabinos que sí tenían a niños ahí, que sí tenían, que sí interactuaban con niños, que sí tenían esa costumbre. Pero al parecer, como vemos nosotros los discípulos en este momento, en esta escena, no tenían esa costumbre de arrimar a los niños para que los rabinos los bendijeran. Tal vez en sus casas sí lo hacían los rabinos, tal vez en sus casas cada uno lo hacía, pero en la calle, públicamente, no se hacía, al parecer, no se hacía. Pero vamos a investigar. Si alguien encuentra algo que sí lo hacía, pues gloria al Señor. Pero en este caso estamos nosotros viendo la escena, cómo los discípulos reprendieron. Dice la palabra del Señor, ellos reprendieron para que no fueran a Jesús, para que no se arrimaran con Jesús estos niños. Pero aquí viene algo bien importante en el versículo 16. Mas Jesús, llamándolos. ¿A quién llamó? Vengan para acá.
a los discípulos. Aquí dice, llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. Aquí hay algo bien importante. Cuando Jesús habla, tenemos que poner mucha atención, porque las palabras de Jesús son vida, son edificación para nosotros. Cuando Jesús está hablando, tenemos que nosotros prestar oído y ver las palabras específicas que Él dice, porque Jesús dice, dejen a los niños venir a mí. Y aquí hay algo bien importante. Como padres, muchas veces Jesús pasa por ese lugar y los padres van y presentan a esos niños delante de Jesús, aunque los discípulos lo reprendieron, pero Jesús les dice, vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué celebramos el día del niño, el día del niño? Porque los niños son bien importantes. Yo encontré algo bien importante, que ser como un niño es un elemento esencial de la vida cristiana. Cuando Jesús pasa por nuestro lugar, por nuestra vida, tenemos que entregar nuestros hijos a Él. Aquí hay jóvenes que aún todavía no tienen hijos, pero muchas de las veces nosotros como padres que somos en el Señor, tenemos que llevarlos a los pies de Cristo desde el vientre de su madre, desde el vientre dedicarnos. Porque cuando mi esposa y yo teníamos el primer bebé lo dedicamos a Dios desde el vientre. Lo dedicamos porque nosotros teníamos ese temor de Dios y lo tenemos, ese temor de Dios. El segundo hijo lo dedicamos a Dios desde el vientre. El tercer hijo son dedicados a Dios ¿para qué? Para el servicio de Dios. Ahora, aquí vemos algo bien importante. Un elemento, aquí cuando hablamos de un elemento, es tierra, es agua, es aire y es fuego. Un elemento es una sustancia pura, según los científicos, según los que estudian la ciencia del elemento que lleva la tierra, el agua, el aire, el fuego, el calcio que lleva el cuerpo que necesitamos. La tierra lleva vitaminas, la tierra lleva calcio, fósforo, hierro, todo lo necesario, lo esencial para nuestros cuerpos, ¿verdad? Según los que estudian la anatomía, lo que es el cuerpo, ¿verdad? ¿Perdón? Biología. ¿También teología? Biología, perdón. La biología. Bueno, todo esto es, aquí hay unos jóvenes universitarios que me están corrigiendo, a la biología, todo lo que es la sustancia, eso es importante para nuestro cuerpo, es importante para nuestra tierra, es importante para nuestro mundo. Lo que tenemos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, todo es bien importante. Ahora, aquí hay un elemento bien importante que dice Jesús, que cuando somos como niños, ¿verdad? Vamos a dejar a los niños venir a Cristo, que los bendiga, que les dé la bendición especial de Cristo. Pero dice, cuando somos como niños, nosotros tenemos ese elemento básico en nuestras vidas. Mire qué importante, cuando somos como un niño, tenemos ese elemento que necesita nuestro ser, que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que somos. Ayer nos divertimos a lo grande con los niños porque estábamos haciendo competencias, estábamos corriendo. Yo miraba cómo los niños eran completamente libres. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ir, por qué Jesús nos dice que tenemos que ser como niños. Pero aquí vemos el objetivo del Día Universal del Niño es, fíjese lo que es, recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufren las crisis y los problemas del mundo. Vamos a ver ahora el mundo entero cómo está en crisis. ¿Por qué? Porque tienen guerra. Hay guerra en el Oriente, hay guerra en Rusia, hay guerra en diferentes partes del mundo. ¿Y quiénes sufren? Nuestros niños sufren esas guerras, porque esos niños, cuando vienen las guerras, viene la necesidad, no hay que comer, no hay para poder sustentarles. Los adultos tratan de cuidarlos, tratan de suplir de sus necesidades, pero los niños muchas de las veces no tienen, los adultos no tienen para darles, y los niños sufren demasiado. Por eso es importante que nosotros como adultos, cuando nosotros veamos a un niño, lo veamos y digamos, Señor, yo quiero ser como ese niño, quiero ser transparente delante de tu presencia y orar por todos esos niños que están sufriendo hoy en día
en el mundo entero. Esos niños están llevando la carga, los problemas de la gente grande, de los que están haciendo las guerras, de los odios, del odio, del rencor. Esos niños están pagando el precio, ¿verdad? Por eso cuando Jesús camina por ese lugar, Jesús dice, tráiganlos. Jesús está caminando el día de hoy en este lugar y Él está diciendo, tráiganlos a mi presencia, tráiganlos para que yo los toque. Mire, aquí dice, Jesús dice, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, aquí en la palabra de Dios, significa Cristo mismo. Venga tu reino. Cuando decimos al Señor en el Padre nuestro, venga tu reino, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces estamos diciendo, venga Cristo a nosotros. Y cuando venga Cristo a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. El Día del Niño se originó en 1925 como resultado de la primera conferencia mundial para el bienestar de los niños, celebrada en Ginebra, Suiza. En Europa comenzó esto, en Suiza. Comienza la celebración del Día del Niño. Ellos comenzaron a hacer, porque dijeron, vamos a ver qué podemos hacer. Me imagino yo que dijeron, no digo que dijeron eso, pero imagínese nada más usted la escena con esa gente ahí, la crisis mundial, cómo estaba, ya entrando el siglo XIX, ¿verdad? Muchos niños, hoy en día hay muchos niños huérfanos, como aquel niño que estaba en el orfanatorio y llegaron unos padres a adoptarlo. Esta historia yo la escuché en México hace algunos años. Llegaron unos padres a adoptarlo y se lo llevaron, lo escogieron de los más bonitos que había en el orfanatorio, según el niño dice que él era el más bonito, ¿verdad? Pues claro, él decía, no, pues es que por eso me escogieron mis papás, porque yo era el más bonito. Entonces se lo llevaron a su casa. La razón era porque no podían tener bebés, la señora. Resulta que Dios hace un milagro y viene un bebé. Se lo llevaron pequeñito al niño como bebé, pero también nació otro bebé en casa. Nació el bebé que era de ellos. Y nació, ya estaba el niño que habían adoptado. Resulta que cuando ellos fueron creciendo, los dos niños, ellos les dijeron la verdad a los niños para que ellos se comprendieran, se entendieran. Les dijeron la verdad, se fueron honestos con ellos. Vamos a ser sinceros con ustedes, ustedes son medios hermanitos. Entonces, de ahí para adelante, el niño, el que era original, que era de sangre de los padres, él molestaba al niño que venía del orfanato. Decía, tú eres un adoptado. Y le decía al niño, tú eres un adoptado. Dice, yo soy el legítimo. Sí, pero mis padres nos quieren igual, nos aman a los dos igual. Sí, pero tú eres un adoptado. Resulta que ya de tanto que le decía, el niño adoptado le dice, mira, ok, ya estaban grandecitos. Le dice, ok, yo soy un adoptado, ¿verdad? Pero mira, vamos a hacer esto. Bueno, te voy a decir, mis papás, de todos los que había ahí en el orfanatorio, de todos los niños, escogieron el más bonito, el más hermoso, el más lindo, el más guapo, el más parecido. Y lo agarraron del orfanatorio. Entonces lo trajeron a casa. Aquí estoy, bien guapo, porque él dice que estoy bien guapo. Yo le creo a mis papás que soy guapo. Entonces, como mi esposa no siempre le dice a mis hijos, ay, hermoso, mi tesoro, mis guapos, es que son guapos en realidad. Son lindos, son preciosos. Ahora, más cuando nosotros servimos a Cristo, nos ve guapos, nos ve hermosos el Señor. Ahora, también los niños que no conocen de Cristo también son hermosos. Y más hermosos cuando llegan a los pies de Cristo. Ahora, le dice, yo soy guapo, yo soy hermoso. Y le dice, tú, así como llegaste, así como estás, así como eres, te aceptaron. No hay más. O sea que no te dan a elegir. Ellos no tuvieron más elección.
Entonces ahí la idea es que nosotros, seamos como seamos, Dios nos acepta. ¿Verdad que sí? Los padres sean como eran los niños, los aceptaban a los dos. Entonces esta historia de los niños, nosotros somos igual. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que no tenemos que actuar como el niño que molestaba al huerfanito, que según él decía que era un huérfano, que decía del orfanatorio. No tenemos que ser así. Tenemos que apreciar a los niños, tomar a los niños, verlos a los demás como hermanitos, como igual que nosotros, porque el Señor nos hizo iguales a todos. Aunque estemos unos más chatos que otros, somos hermosos en las manos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos dice. Ahora, Jesús dice, en esta parte de los niños, vamos a ver un ejemplo bien hermoso de un hombre llamado Moisés. Pero el origen de Moisés, mire cómo estuvo. El origen de Moisés, estamos hablando de los niños, pero ahorita vamos a regresar acá con lo que el Señor Jesús nos tiene en su palabra. También igual acá vamos a ver el próximo Marcos, pero vamos a ver primero Moisés. En el capítulo 2 de Éxodo, una historia bien hermosa, que se la voy a leer, no toda, claro, porque vamos a hacer nada más un resumen de esta historia, que usted ya se la sabe, porque pues todos no sabemos, no todos, pero casi todos no sabemos la historia de Moisés. Pero aquí vemos en el capítulo 2 de Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, ahí está, nosotros somos igual que Moisés, hermosos. Si no, pregúntele al espejo cuando se vea. Le tuvo escondido 3 meses. 3 meses tuvieron escondido a Moisés, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería a Moisés, la hermana de Moisés. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Ok, aquí vemos algo bien importante. La madre del niño tiene cuidado de Moisés, lo pone en el río para salvarle la vida. ¿Por qué? El contexto de esto es que ya se habían multiplicado los hebreos. Ya estaban muchos hebreos bien multiplicados. Cuando los hebreos llegan a Egipto es porque José, se puede leer la historia antes de esto, yo le recomiendo que la lea, la historia en Génesis, cuando comienza José a ir a Egipto porque lo odiaban sus hermanos. Vamos a hacer un resumen para llegar a este contexto, ¿verdad? Odiaban sus hermanos a José y lo metieron dentro de una cisterna, lo golpearon, pero también cuando quisieron matarlo, uno de sus hijos, uno de sus hermanos le dijo: no, mejor vendámoslo. Lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto, y los mercaderes se lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Y por la razón por la que cayó José a la cárcel fue porque la esposa de Potifar se lo ofreció y José le dijo que no, un rotundo no, así le dijo no. Entonces ella le puso en falso a Potifar que él era el que quería abusar de ella. Entonces lo metieron a la cárcel, y en la cárcel él conoce a un copero y a un panadero y les da un sueño, porque José era traductor de sueños. Dios le había dado ese don. Y le dice el copero, cuando ya salió el copero de ahí, le estoy haciendo un resumen, cuando usted lea la historia va a entender todo lo que le estoy diciendo. El copero sale de la cárcel porque José le dijo eso: tú vas a salir y vas a estar una vez más con el rey.
entraste a la cárcel por un malentendido, pero vas a salir. Y el panadero le dijo, a ti te van a mochar la cabeza, así de simple. Y pues eso sucedió, lamentablemente, con el panadero. Tristemente sucedió eso. Entonces ya cuando sale el copero y está frente al rey, el rey tiene un sueño. Faraón tiene un sueño. Y el copero dice, me acuerdo que conocí a un amigo allá en la cárcel. Cuando me metieron a la cárcel, me acuerdo que conocí a un amigo llamado José, que interpreta sueños. Dice, a lo mejor ese le puede ayudar, le puede echar la mano, Faraón. Bueno, estoy haciendo mi propia versión, ¿verdad? Versión mexicana. Le puede echar la mano, Faraón, ¿cómo ves? Y le llamamos a José, y le llaman a José, llega con el Faraón, y el Faraón le dice, ¿tú interpretas sueños? Sí, yo interpreto sueños. Dice, bueno, van a venir 7 años de sequía y 7 años de prosperidad. Entonces le dice el Faraón, ok, dice, va a haber eso. Entonces, a ver cómo le hacemos. Pues búsquese a alguien que administre, sea un buen administrador, ¿verdad? Por eso Dios nos llama a ser buenos administradores. Entonces, ya cuando José le da esa idea, el Faraón le dice, bueno, pues qué mejor que tú. Y lo pone a él como segundo de Faraón. Y llega José al trono como segundo de Faraón, y comienzan los judíos, él se lleva a su papá y a los 70 hebreos que había alejados de Egipto, se los lleva a Egipto, y en Egipto comienzan a estar todos juntos ahí, como los hebreos se empiezan a multiplicar. Y esa es la razón por la que este hombre, Faraón, no conocía a José, y comenzó a decirles que asesinaran a los niños. Imagínense, bueno, todo lo que caminé para llegar a este punto, ¿verdad? Pero tenía que darle un contexto. Hace este hombre sanguinario que asesinen a los niños. Óigame, qué mente tan perversa. Y a Moisés 3 meses lo tuvieron escondido, no pudieron esconderlo más. Jocabed y su esposo Amram, ese es el nombre de sus padres, usted lo encuentra ahí en el capítulo 6, verso 20 del mismo Éxodo. Y Jocabed y Amram esconden a Moisés y no pueden esconderlo más. Entonces 3 meses, porque el niño creció y no podían, y lloraba el niño. O sea, fue algo bien terrible, fue algo bien difícil. Este niño, ahora estamos enfocándonos en los niños, este niño estaba puesto para grandes cosas. ¿Usted cree? Imagínense lo que Dios está hablando el día de hoy. Como niños, desde el vientre de nuestra madre, nos tiene para grandes cosas. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Moisés tuvo una revelación bien hermosa de la misma presencia de Dios, del Espíritu Santo, que le reveló todo el Génesis, el comienzo. Le reveló cómo creó Dios los cielos, la tierra, el mar. Todo eso lo escribió Moisés por medio del Espíritu Santo. Imagínense, este niño iba a ser asesinado por estos criminales, y lo tuvieron que esconder. Moisés, ahí voy otra vez con lo bonito. Aquí dice que era tan hermoso que le encantó a la hija del faraón. Le dijo, oye, está muy bonito este bebé. Mira nomás qué cachetes tan hermosos. Mira nomás qué bonito. Lo vio tan hermoso porque halló gracia. La gracia de Dios ha puesto en tu vida. La gracia de Dios está en ti. La gracia de Dios está en mí. La gracia de Dios. Por eso es que no tenemos que alejarnos del camino de Dios. No tenemos que ofender a Dios, no tenemos que hacer otras cosas, sino que servirle al Rey, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Ahora, Moisés, un instrumento bien útil en sus manos. Ve el de Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, usted los lee, y no, hombre, es híjole, pura vitamina, pura allí, de lo que Dios le reveló a Moisés. Aún el Salmo 91, dice la Escritura que ese Salmo lo escribió él. Ahora, imagínense lo que se viera, a lo mejor Dios hubiera usado a alguien más, ¿no? Pero, ¿por qué no ponernos, decir la mano, levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí? Yo quiero ser ese niño que tú quieres usar, porque muchas de las veces somos niños hasta espiritualmente hablando. Muchas de las veces no somos niños que seamos maduros. Muchas de las veces no tenemos esa madurez que Dios quiere que tengamos.
Es por eso que el mensaje de hoy es para los niños. Pero qué mejor que nosotros tomamos el ejemplo de estos hombres como Amram y Jocabed, que entregarlos. Jocabed ya no le quedaba de otra más que entregarlo a las manos de Dios. Otra historia hermosa que se encuentra, después vamos a hablar con más detalle todo de Jocabed y de Amram y Moisés, todos ellos, pero vamos a ver otra historia hermosa en esta hora porque estamos hablando de los niños. Una historia hermosa que se encuentra en Daniel capítulo 1, perdón, en Primera de Samuel capítulo 1, estoy hablando de Daniel, bueno, también Daniel, pero Samuel es más específico porque Samuel tuvo a su mamá que se llamaba Ana, y resulta que Ana lo entrega desde el vientre de su madre. Solo voy a leer algunos versículos aquí, no lo voy a leer todo. Pero qué hermosa la historia de Moisés, ¿verdad? Qué hermosa la historia de Jocabed y de Amram. Vamos a ver aquí Samuel. Solo le leo unos versículos aquí igual de Samuel. Porque la palabra de Dios es para gozarnos, para disfrutarla, para saborearla. La palabra de Dios son 66 libros. Mire, usted va a una biblioteca y encuentra libros de todo, pero es mejor que usted se meta a la palabra, que escudriñe la palabra. Es bueno leer libros porque a nosotros nos gusta leer muchos libros. Mi esposa y a mí leemos libros de bendición, ¿no? Que traen citas bíblicas, traen muchas cosas hermosas. Pero la palabra es algo que nos edifica, nos nutre. Ya vimos el elemento básico para nuestras vidas. Ser como un niño es igual a tener el alimento sólido en nuestras vidas. Hizo voto, estoy en el capítulo 1 de 1 de Samuel, versículo 11, vamos a leer ese versículo. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, fíjese que especificada, está diciendo: yo quiero un niño. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahí está, todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Vaya conmigo al versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y llega el versículo 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ve el 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Samuel, profeta, juez y sacerdote. Pocos en la Biblia han tenido ese cargo. Profeta, juez y sacerdote. Un profeta que juzgó al pueblo. Un sacerdote que hacía sacrificios delante de Dios por el pueblo. Y un juez. Un hombre que usó Dios. Un hombre que ungió al rey David, que ungió al rey Saúl. Un hombre que la palabra de Dios, usted métase a Google y vea la historia de Samuel. Así nada más ponga la historia de Samuel. Y ahí va a encontrar una de bendición, porque usted va a ver que Samuel fue un ejemplo grande. Los judíos, la nación de Israel, lo tienen como un ejemplo grande a Samuel. Porque Samuel desde el vientre de su madre fue dedicado a Jehová, fue dedicado a Dios, y Dios le dio muchas bendiciones, muchas victorias. Fue un lugar, cuando Samuel fue, ya mi esposa dio esa enseñanza el viernes pasado, cuando Samuel fue, solo estoy haciendo yo un resumen, porque usted va a ir a la página de la iglesia y ahí se encuentra el mensaje, ¿verdad? Así que la página de Necer, te va a la página y encuentra el mensaje de mi esposa, y ahí va a ver esta historia que ella lo desglosó con más calma. Pero yo lo que le quiero decir es que Samuel, cuando Dios le permite a Ana dedicarlo desde el vientre de su madre, o sea, lo dedica desde pequeñito, Samuel, él estaba
el pueblo de Israel estaba en una crisis terrible. Una crisis tan terrible que en esos días no había temor de Dios en las almas. Que será diferente el día de hoy, ¿verdad que no? Muchas de las veces la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Allí en ese momento, en esa escena de Samuel y su pueblo, su mamá, el sacerdote, mire, no es más, ni el sacerdote oía la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios el sacerdote. Pero vemos que desde pequeñito fue usado como un instrumento. Por eso dice Jesús, tráiganlos. Ahora, vamos a ver ahí Marcos capítulo 10, verso 15. 10-15 del Evangelio de San Marcos. Dice la palabra del Señor: en el capítulo 10, si estoy en Marcos 10-15, parece que sí. Marcos 10-15, acá está. 10-13, perdón. Y se presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahí está lo que estaba haciendo Samuel, lo que estaba haciendo Moisés. Los padres, en este caso de Moisés y Samuel, estaban llevándolos a la presencia de Dios. Pero estos niños, Samuel, Moisés, tenían algo especial. Porque dice aquí: el que no sea como un niño, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, el que no sea como, tenga la mentalidad de un bebé. O sea, no es de que, ahorita vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo, para que nos corrija mejor eso, que seamos como niños en nuestra manera de actuar, de ver diferentes situaciones. Pero en este caso, Jesús está diciendo: el que no vea el reino de Dios como un niño, ¿cómo ve el niño? Fíjese, el niño es inocente, el niño es puro, y el niño tiene fe, pureza, inocencia, y cree. Usted le dice a un niño que lo va a llevar a pasear aquí al downtown de Atlanta, para llevarlo allá a la rueda de la fortuna grande que está ahí, está bien bonita, ¿verdad que sí? Y el niño se la cree. Que lo va a ir a ver, lo va a llevar al acuario para ver las ballenas y los tiburones y todos los pingüinos que hay allí, y el niño se la cree. Que lo va a llevar ahí al parque a jugar con todos los niños, o a jugar allá, a hacer algo. El niño le dice: pues mi papá me dijo, y está bien contento, y le dice a todos los compañeritos del salón: yo voy a ir, me dijo mi papá que va a ir, que vamos a ir, y me dijo, y mi mamá me dijo, y me dijeron, y la cree, tiene fe. El niño está bien lleno de fe, bien lleno de confianza, y dice: sí, me van a llevar, yo creo que me van a llevar. Inocencia, la inocencia de este niño. Él es inocente. Usted le dice a un niño, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucho robo de niños en nuestros países, en diferentes partes del mundo, en muchas partes, en todo el mundo. Por eso se les llama a tener cuidado con ellos, a llevarlos a las manos de Jesús, a ponerlos en las manos de Jesús, a que Jesús tenga misericordia de nosotros, pero también que guarde a nuestros hijos. Ahora, ellos son inocentes porque usted llega a una persona que es desconocida y le ofrece un dulce, le ofrece algo, y el niño se va. La inocencia de ellos, son niños. Por eso nosotros tenemos que tener esa pureza, esa inocencia. Cuando venga Cristo a decirle: sí, Señor, yo me voy contigo. Tener esa inocencia, pero esa inocencia ante Dios: yo me voy contigo, yo quiero ir contigo. Amén. Tener esa inocencia ante la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser como un niño, quiero tener esa puerta abierta a tu reino. Y también la pureza en Dios. Nosotros tenemos que tener pureza, porque el niño es transparente, es puro. Usted va con un niño y le pregunta: oye, ¿y cuántos años tienes? Y le dice con la manita así:
5 y luego la otra mano así. Y él está diciendo la verdad. Oye, si ya comiste, dice que no, porque le está diciendo que no ha comido. ¿Quieres una paleta? Sí. O sea, este niño es un niño puro. Usted ve los niños, mi esposa y yo trabajamos muchos años con niños, y los niños son transparentes, son puros. Los niños, usted está haciendo una clase de la obediencia, y él le dice, mi papá es bien desobediente. Así, con toda claridad le dice, mi papá es bien desobediente. O le dice, mi mamá es bien desobediente. Se la pasa viendo las novelas ahí y no hace nada. Así de claritos son, así de puros. O mi tía, el otro día se peleó mi tía con mi tío y se agarraron bien feo, y son transparentes. Pero nosotros, cuando Jesús nos dice que nosotros tomemos el reino de Dios como un niño, el niño está interpretando la inocencia, la pureza y la fe. Inocencia, pureza y fe. ¿Ya vaya conmigo? Inocencia, pureza y fe. Porque nosotros vamos a ser inocentes delante del Señor, puros delante de Dios y creyéndole todo lo que Dios nos dice. 66 libros en la palabra de Dios, 66 libros que tiene la Escritura, promesas, 365 promesas. Yo creo más, ¿verdad? Pero dicen que es que una para cada día. Aquí vemos que está haciendo el Señor algo bien importante. Estamos terminando ya casi, pero vamos a ver Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Ahora sí vamos al mensaje. Nomás estábamos dando una introducción, pero vamos al mensaje. No se crea, ya estamos aquí viendo capítulo 2 verso 1. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las extracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más, desechando pues toda malicia. Ahí está. Los niños no son maliciosos. Usted se pelea un niño ahorita con el otro niño, se agarran de la greña, se agarran del golpe, una niña pequeñita, un niño pequeñito, se pelean y al rato ya andan abrazándose. Al rato ya están contentos, abrazados. El papá y la mamá también vienen enojados, pero ellos, el papá y la mamá agarrando, no, que esta señora, que aquello, que este señor. Pero a los niños se les olvidó todo. ¿Verdad que sí? Desechemos toda malicia, todo engaño. No engañemos a nadie. Los niños no engañan a nadie. Los niños, sí, de repente le pone usted un pastel ahí al niño, un cake de chocolate, un cake de vainilla, y el niño viene y usted llega y dice, ¿quién se comió mi pastel? Y el niño todo lleno de pastel de aquí le dice, no, yo no. Él es transparente, él dice que no, pero está todo lleno de pastel. Con eso está diciendo que sí fue él. ¿Verdad que sí? Ahora ellos así son. Ellos no tienen malicia, no tienen engaño, no tienen hipocresía. No hay hipocresía en un niño. Es por eso que Dios nos está llamando a no ser hipócritas. Que hoy te doy un abrazo y mañana te doy uno, pero buenísimo en la espalda. No, que seamos transparentes, que no seamos hipócritas. Ahora, toda envidia, que no seamos envidiosos. La envidia no le agrada a Dios. Los niños los niños tienen envidia. Agarran una paleta, se la está comiendo y no, es mía. Pero después como que ya dice, bueno, tú quieres, te comparto. Pero nosotros vemos como adultos, muchas de las veces la envidia corroe al adulto. Ahora nos está diciendo el Señor, no sean envidiosos. Y dice, quita toda detracción. Ahora, aquí vemos, desead como niños recién nacidos. El niño recién nacido, ¿cómo está? El bebé. Quisiera traducirle a los hermanos, pero ya estamos por terminar, ¿verdad? El niño recién nacido desea que la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual es la palabra de Dios.
La leche de la mamá, según los médicos, es la mejor para que un niño, un bebé, crezca saludable. Otra vez, la leche de que cuando comen los bebés de pequeñitos es la mejor para su inicio, su etapa. Eso qué bendición, ¿verdad que sí? Por eso dice, deseen como niños recién nacidos. El niño recién nacido, mire, yo tengo 3, y esos 3, cuando estaban pequeñitos, una de esos 3 lloraba, gritaba porque tenía hambre, de verdad, los 3. Pero más me acuerdo de mi niña. Ella nomás, no sé, sería porque yo creo que estaba más gordita, no sé, algo por ahí, que le daba mucha hambre a ella. Comía demasiado, pero también igual los varoncitos. Pero mire qué bendición. Ahora, aquí dice que deseemos la leche, que es la palabra de Dios, no adulterada, para que crezcamos, diga conmigo, crecer para salvación. Y por eso dice el Señor, ser inocentes, ser puros y crean como un niño. Vamos a orar. Señor, estamos delante de su presencia para darle gracias en esta hora, porque usted ha sido bueno con nosotros, mi Dios. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, siempre nos ha bendecido, Señor. En esta hora le damos gracias por este mensaje que nos ha traído. Gracias por la oportunidad, Dios bendito, de tener, Señor bendito, esa palabra que nos bendice, que nos llena, que nos da salud a nuestras vidas, Señor, a nuestro espíritu, Padre Santo. Usted pide que seamos como niños, Padre bendito. Usted pide que seamos, Señor bendito, como esos niños que desean, Señor, verdaderamente la leche no adulterada, Padre. Pero también pide que seamos como Jocabed, como Amram, como la mamá de Samuel, Ana, como el papá y la mamá de Jesús, Padre bendito, que los llevaron al templo, Señor, que los presentaron, Señor bendito, que llevaron a estos niños a su presencia, Padre Santo, y que no les estorbemos, Señor, a esos niños, que nosotros como padres, Señor, llevemos a esos niños a su presencia, Padre, pero también como adultos, que muchas de las veces somos niños espirituales, Señor, vayamos a su presencia y que nos ayude, Padre bendito, a verdaderamente tomar ese reto en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias le damos en esta hora por su palabra, bendito Dios, por sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.